Reciban un cordial saludo, queridos hermanos. En este domingo nos encontramos de un modo especial continuando aquella meditación acerca del discurso de las parábolas de Jesús. Ahora continuamos de alguna manera con la meditación de la parábola agrícola del sembrador, solo que con un matiz diferente. Estamos por escuchar la parábola del trigo y la cizaña. Pongamos mucha atención. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña?» El amo les respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: No sea que al arrancar la cizaña arranque también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero». Luego les propuso esta otra parábola: «El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en sus ramas». Les dijo también otra parábola: «El reino de los cielos se parece un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar». Jesús decía a las muchedumbres todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: «Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Queridos hermanos, ciertamente la parábola del trigo y la cizaña utiliza un lenguaje no solo parabólico, sino paradójico, es decir, no solo nos pone ciertas comparaciones y ejemplos del mundo agrícola, sino que también nos presenta dos realidades que son contrapuestas: el trigo y la cizaña, las cuales se diferencian en el momento en que el trigo comienza a dar su fruto. Sin embargo, mientras van creciendo, son muy similares entre ellos. De alguna manera, con este misterio el Señor nos quiere transmitir cómo comprender y sobrellevar la coexistencia que hay en este mundo entre el bien y el mal. En primer lugar, hemos de tener presente: bien y mal no son dos realidades iguales. No es que hay un Dios bueno y un Dios malo. Eso era un error en que cayeron unos filósofos que se llamaban los maniqueos. No. Bien y mal no son dos realidades iguales. Porque el enemigo, por muy malo y astuto que sea, sigue siendo una criatura. Y Dios es el creador absoluto de todo cuanto existe. Está muy por encima de él. Nunca se le llegará a poner a los talones el enemigo a nuestro Señor. Sin embargo, su acción en el mundo es perceptible. Porque el mal sabemos que obra eliminando el bien debido donde éste debería de estar. Por eso hay muchos que han explicado el mal como una privación del bien. Ahora, la parábola nos habla de que en un campo el Hijo del Hombre sembró la palabra, pero en ese mismo campo el enemigo también se acercó y sembró cizaña. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando el hombre estaba dormido, cuando los trabajadores estaban dormidos. San Cromacio de Aquileia nos decía: ¿cuándo es que duerme el hombre?
El hombre duerme cuando cae en la negligencia y en la infidelidad, es decir, cuando relajamos nuestras buenas costumbres. Es entonces que el enemigo aprovecha para sembrar el mal en nosotros. Y es ahí donde va creciendo. Pero también podríamos verlo en el campo de la sociedad. ¿Cuándo es que el enemigo comienza a hacer más mella en una sociedad? ¿Cuándo comienza a hacer más daño? Cuando las buenas costumbres se vienen a relajar. Es entonces cuando el mal comienza a proliferar en una sociedad. Sin embargo, el bien y el mal comienzan a crecer juntos. Y nosotros así vemos en nuestro mundo como hay tantas personas que se dedican al bien, médicos en estos tiempos de pandemia que se dedican a atender a otros sin importar los costos que esto implique, sacrifican incluso su propia vida. Otros que sabemos que se dedican a atender a un hermano que está pasando necesidad. Hay gente que va y hace las compras para su vecino, para su vecina que ya tiene avanzada edad. Otras personas que se dedican con atención y esmero a cuidar niños. Otras personas que se dedican a atender a las personas que están pasando quizás una necesidad emocional, llamándoles por teléfono, haciéndoles sentir su presencia. Hay muchas personas que buscan hacer el bien y sin embargo a nadie le escapa la experiencia del mal. Personas que en este contexto todavía se dedican a robar, a sembrar odio y violencia, que se dedican a la extorsión, que se dedican a amenazar a aquellos que están pasando muchas veces por un momento difícil. Y así vemos también nosotros en la sociedad que el mal y el bien están presentes. También lo podemos descubrir en nuestro interior, en nuestro corazón. Cuando a veces nosotros estamos procurando muchos bienes y hacemos buenas obras, nos parece que estamos comenzando a llevar ya una vida virtuosa. Y sin embargo, de repente tropezamos, caemos, nos vemos tentados y sucumbimos. Nos vamos detrás de aquellas malas costumbres que quizás ya habíamos dejado en el pasado. Y sentimos en nuestro interior como un conflicto. ¿Qué hacer? ¿Nos damos por vencido? ¿Tiramos la toalla con nuestra sociedad? Puede suceder, esta es una gran tentación, hermanos. Cuando nosotros vemos cómo el mal va con fuerza en muchos lugares, decimos, ¿y para qué seguir intentando? Mejor me voy. Cerremos todo y vámonos de aquí. Aquí no hay solución. Y queremos tirar la toalla. Y la solución, o al menos esta solución en apariencia, no va a resolver nada. ¿Quién sabe si el Señor en medio de aquella situación contradictoria nos está queriendo formar el corazón y nos está preparando para algo diferente? ¿Quién sabe si aquella situación que teníamos que pasar será ciertamente dolorosa, pero se coronará dentro de una vida que dé mucho fruto? ¿Qué sucede entonces, hermanos? ¿Qué hacer? En primer lugar, el Señor de alguna manera a través de este pasaje del Evangelio junto con la primera lectura tomada del libro de la sabiduría nos dice que sí, hay personas que se dedican al mal y ciertamente Dios podría intervenir en la historia y arrancarlas de la historia. Sin embargo, el Señor nos da chance para entrar en la conversión, para que estas personas entren en la conversión. Y si nosotros somos de estas personas, entrar nosotros en ese cambio de actitudes y en comportamientos concretos. Dios tiene paciencia con nosotros, porque aguarda nuestra conversión. Sin embargo, también nos invita a recordar con esperanza otro aspecto, el juicio final. Justos y pecadores no tendrán la misma suerte, lo dice Jesús en el Evangelio. El Señor es paciente, pero su justicia llegará. Y su justicia también es causa de esperanza para nosotros, porque nos hará ver la realidad de las cosas. El cura de Ars decía, solo en el día del juicio final se sabrá el bien que se hizo en un confesionario. Entonces, ¿cómo hemos de enfrentar nosotros estas realidades adversas cuando todo parece indicar que el mal habrá de tener la última palabra? De alguna manera nos lo dice Jesús en la parábola del grano de mostaza y en la parábola de la levadura en la masa. Hemos de continuar perseverando haciendo el bien, aunque nos parezca poco. Hemos de perseverar, porque eso poco que hacemos ciertamente crece en silencio y a su tiempo dará su fruto. Dice un texto de la Escritura que retoma la liturgia como una antífona de comunión: aquel que medita la palabra de Dios continuamente, día y noche, dará fruto a su tiempo.
Queridos hermanos, en medio de estas situaciones difíciles que muchas veces pasamos, cuando parece que el bien no habrá de triunfar, cuando nos parece que incluso en nuestro interior estamos como perdidos, creemos que vamos a vivir siempre en la miseria del pecado y del error, no desistamos, queridos hermanos, en practicar las buenas obras por pequeñas que parezcan, en dejar que la gracia de Dios siga obrando en nuestras vidas a través de la oración, que si fue poco tiempo, pero nunca será tiempo desperdiciado, que si estuve un tanto distraído, pero perseveraste, que si estuve un tanto pensativo más en las cosas que tenía que hacer en el día, que en estar hablando con el Señor, que en estar en diálogo con Él. No desistas, querido hermano, persevera y descubre cómo el Señor no se dejará ganar en generosidad. ¿Qué es que no comprendo la Escritura lo que me quiere decir? Pues haz como los discípulos, pregúntale, pídele al Señor. Señor, ayúdame a comprender esto, porque bien lo dice el libro de la sabiduría, que ésta se deja hallar de aquellos que la buscan. Queridos hermanos, en medio de las situaciones tan contradictorias, en medio de aquellas experiencias de dolor, en medio de aquellas experiencias en las cuales nosotros también sufrimos el mal, no desistamos. En este día hagamos el compromiso de ser quizás como ese pequeño grano de mostaza que habrá de ser sembrado en la tierra y habrá de morir, sí. Nosotros también hemos de morir a nosotros mismos. Pero sabemos que esto sucederá para que muchos otros, también más adelante en nuestra historia, puedan recibir la gracia de Dios de modo abundante y vengan a descansar bajo la sombra de aquello que Él ha construido en nuestras vidas. ¿Cuántos padres de familia, cuántas mamás, cuántos papás, cuántos abuelitos que han buscado vivir una vida justa, una vida buena, con el paso del tiempo se convierten en un refugio seguro para aquellos que buscan una palabra de ánimo, un consejo, quizás una luz en el camino? Queridos hermanos, no desistamos, perseveremos y dejemos que el Señor sea quien haga el juicio. No juzguemos nosotros a nuestros hermanos, sino que con confianza pidámosle al Señor por ellos, esperando que el pecador se convierta y viva. Si nosotros hemos sido estos que han estado alejados, estos que han andado sembrando quizás semillas de mal, de discordia, de envidia, de odio, entremos en la conversión, queridos hermanos, y reconozcamos cómo aquello no trae vida. Reconoce cómo aquello simplemente genera destrucción, cómo aquello simplemente te cierra el amor de Dios y el amor de los hermanos. Y vuélvete al Señor. Abre tu corazón. Deja que su gracia entre en ti, que su Espíritu Santo descienda en tu tierra como lluvia y haga crecer en ti la palabra que el Señor quiere sembrar en este día. Esto es, queridos hermanos, la gran bendición que encontramos en esta palabra de este día. Aunque te parezca, persevera en el bien. Aunque te parezca que el mal está ganando, no te preocupes. El mal siempre tenderá a autodestruirse. En cambio, el bien permanece. El bien es divino. El bien te hace semejante a tu Padre bueno, a ese Padre que ve en lo secreto muchas veces esas buenas intenciones y buenas obras, por pequeñas que te parezcan. Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.